Hoy nos vamos a meter a fondo con un tema. Es casi un manual de instrucciones que nadie nos dio al nacer, ¿no? Totalmente. Te dan este superordenador que es el cerebro, pero, oye, sin guía de uso. Y los materiales que tenemos hoy, estas notas sobre el llamado Tratado sobre la Arquitectura del Goce, son justo eso. Son un intento de escribir ese manual. Exacto. Y que el título no engaña a nadie, que esto no va de hedonismo barato ni nada de eso. Esto es pura ingeniería existencial. Pura y dura. La premisa de la que parte todo es una paradoja que, en cuanto la oyes, te resuena. Es como una verdad incómoda. Sí. Habla de una simetría biológica. O sea, que sentir dolor es fácil, es el estado por defecto del sistema, casi no gasta energía. Es el modo de bajo consumo, por así decirlo. Justo. En cambio, el placer, el bienestar que se mantiene en el tiempo, eso es un constructo súper complejo. Y carísimo para el cuerpo, metabólicamente hablando. Exige un diseño deliberado. No aparece por arte de magia. Para nada. Y para entender por qué el malestar es la opción por defecto, el texto introduce un concepto que es potentísimo: la entropía psíquica. Entropía psíquica. Suena importante. Lo es. La idea es que nuestra mente, si la dejas a su aire, tiende de forma natural al desorden, Al caos. a la preocupación, al caos. Es como una habitación. Si no la limpias activamente, se llena de polvo sola. Ya, es inevitable. Pues con la mente igual. El dolor no necesita que hagas nada para aparecer, pero el goce sostenido es una lucha constante y activa contra esa tendencia al caos. Vale, me encanta la analogía de la habitación. Entonces, si queremos poner orden en esa habitación mental, ¿por dónde empezamos? El tratado parece que lo tiene claro. Sí, Hay que gestionar nuestro recurso más escaso, la atención consciente. exacto. Imagina que tu conciencia tiene un ancho de banda, como el Internet de casa. ¿Vale? Si lo gastas todo en decisiones pequeñas y repetitivas, ¿qué hago de cena? ¿He pagado la factura? ¿Qué ropa me pongo? Pues lo saturas. Se colapsa. Claro. Y cuando llega el momento de verdad, el momento de disfrutar de algo, ya no te queda conexión. Estás mentalmente agotado por la chatarra logística del día a día. Lo que en el mundo de la tecnología llaman fatiga de decisión. Precisamente. Y la solución que propone el texto es radical, y la llama la robotización de lo necesario. Robotización. ¿Sí? Para liberar lo extraordinario. A ver, no se trata de convertirnos en robots, ¿no? No, para nada. Se trata de usar herramientas robóticas para ser más humanos. ¿Y cuál es la herramienta principal? Horarios y protocolos estrictos para automatizar todas esas microdecisiones. Comidas, finanzas, tareas de casa. Todo lo planificable. Todo lo que pueda ser planificado debe serlo. Y así liberas el ancho de banda de tu conciencia de esa tiranía de lo mundano. Un momento, porque aquí el texto menciona algo que me ha volado la cabeza. La idea de la conciencia posterior. Ah, sí. Es fascinante. A ver si le he pilado bien. La neurociencia dice que nuestro cerebro toma una decisión y empieza a actuar antes de que nosotros seamos conscientes de haberla tomado. Ajá. Eso suena a que no tenemos libre albedrío. ¿Cómo encaja eso con la idea de diseñar nuestra vida? Es una pregunta excelente y es la clave de todo. Sí, la consciencia a menudo funciona como un relaciones públicas. ¿Cómo? Llega unos milisegundos tarde para justificar una acción que el cerebro ya ha iniciado. Vale. Pero, lejos de quitarnos el control, entender esto nos lo da. Si dejas que tu cerebro funcione en modo reactivo, improvisando, pues estarás a merced de impulsos, de hábitos inconscientes. Vas en piloto automático. Exacto. En cambio, al usar un horario, estás programando tus intenciones por adelantado. Le estás dando a tu cerebro el guión que quieres que siga. O sea que... Dejas de ser un actor que improvisa y te conviertes en el director de la obra. Ah, ahora lo veo. No es que lo tengamos libre albedrío. Es que el verdadero libre albedrío se ejerce en el momento del diseño, de la planificación, Eso es. no en el calor del momento. Exactamente. Y el resultado de esa automatización es un cambio de sistema operativo mental. Vale. Pasas de una mente reactiva que se pregunta ¿y ahora qué hago?, a una mente ejecutiva, una mente que con la logística ya resuelta puede dedicarse a la única tarea que de verdad importa en el presente: ¿Qué es? optimizar el disfrute de la actividad que está realizando. La pregunta deja de ser ¿qué hago?, para convertirse en
¿cómo puedo gozar más de esto que estoy haciendo ahora mismo? Entendido. Hemos liberado la mente de las tareas básicas. La hemos puesto a punto. Pero esto me genera una pregunta inmediata. Dispara. ¿Qué hacemos para que esa mente libre no se autodestruya buscando siempre el mismo placer una y otra vez hasta agotarlo? Uf, gran pregunta. Me imagino que el tratado tiene algo que decir sobre eso, ¿no? Desde luego. De hecho, es el siguiente gran problema a resolver. El texto lo llama pinchar. Pinchar. Sí, es el fenómeno de la adaptación hedónica, cuando repites un estímulo placentero hasta la saciedad. Sea una comida, una canción, lo que sea. Los receptores de dopamina del cerebro se saturan. Se cansan. Se cansan, sí. Y lo que antes era un éxtasis se convierte, en el mejor de los casos, en algo neutro. En el peor, en una adicción estéril. O incluso en sufrimiento. Es la ley de los rendimientos decrecientes aplicada al goce. Totalmente. La típica historia de la estrella de rock que lo tiene todo y es profundamente infeliz. Es el ejemplo perfecto. Para evitar que el placer pinche y se vuelva contra nosotros, el texto detalla 3 mecanismos de gestión neuroquímica. A ver. El primero suena muy técnico: regulación de la homeostasis dopaminérgica. Espera. Homeostasis dopaminérgica, eso suena a clase de química avanzada. Antes de la teoría, explícamelo como si fuera tonto. ¿Qué significa eso en la práctica? Vale. En la práctica significa que el sistema de recompensa del cerebro busca el equilibrio. Siempre. El equilibrio. Sí. Después de un pico muy alto de placer, de dopamina, viene una caída por debajo de tu nivel normal de bienestar. La resaca, vamos. Es la resaca, literal. Para evitar esa resaca y mantener el sistema sensible, la técnica que propone es el contraste de oponentes. ¿Contraste de oponentes? A ver, dame un ejemplo práctico. Muy sencillo. Si has pasado la tarde del sábado en un concierto multitudinario con la música a tope, miles de estímulos... Vale, éxtasis total. Exacto. La idea sería pasar la mañana del domingo en silencio, leyendo en un parque, sin móvil, sin hablar con nadie. O sea, pasar del todo a la nada. Ese contraste entre el éxtasis y, el aburrimiento deliberado es lo que permite que tus receptores de dopamina se reseteen. Ah, Es como limpiar la paleta de sabores entre plato y plato para poder apreciar el siguiente. vale. Eso lo entiendo perfectamente. Resetear el sistema. ¿Cuál es el segundo mecanismo? El segundo es la alternancia quimiorreceptora. ¿Otro palabra? A ver si adivino. ¿Tiene que ver con no darle siempre al cerebro el mismo tipo de alegría para que no se aburra? Exacto, lo has clavado. Si todo tu placer viene de una única fuente, por ejemplo de los videojuegos, estás agotando una única vía neuroquímica. La de la dopamina, supongo. La de la dopamina principalmente. Es como si en tu dieta solo comieras carbohidratos. Te falta de todo. Claro. La solución es diversificar las fuentes de goce para activar distintos neurotransmisores. Un día el placer puede ser intelectual, leyendo algo que te desafía. Otro día físico, saliendo a correr y liberando endorfinas. Otro social, con una buena conversación que genere oxitocina. Una gestión de cartera de neurotransmisores. Esa es buena. Es literalmente eso. Gestionar una cartera para no agotar ningún recurso. Una gestión de cartera de la felicidad. Me gusta. Suena muy profesional. ¿Y el tercero? El tercer pilar es la gestión del intervalo. Gestión del intervalo. El placer es mucho más intenso cuando hay un espacio de deseo, de anticipación, antes de conseguirlo. Por supuesto. Algo que está siempre disponible pierde casi todo su valor. Programar en el horario los momentos de placer, con espacios definidos entre ellos, hace que el cerebro los perciba siempre como una novedad excitante. Aunque sea algo que haces todas las semanas. Exacto. Ese tiempo de espera, de desearlo, es casi tan placentero como el acto en sí. Es la diferencia entre tener la nevera siempre llena de tu postre favorito, que al final ni lo ves, y esperar toda la semana para ir a esa pastelería increíble a comprarlo. Justo, El deseo afila el disfrute. has dado en el clavo. El horario no solo organiza la acción, sino que calibra el deseo para mantener el sistema de recompensa en su punto óptimo de funcionamiento. Oye, y una cosa que me pregunto. Hemos hablado de qué hacer y cuándo hacerlo. Pero, ¿qué pasa con nuestros pensamientos?
A mí me pasa a veces que estoy en un sitio increíble, de vacaciones, y mi cabeza no para de darle vueltas a cómo disfrutarlo más, a si lo estoy aprovechando bien, y al final ese mismo pensamiento me arruina la experiencia. Es que has identificado el siguiente nivel de la arquitectura. Ah, sí. El tratado lo aborda con lo que llama la ley de la proporción cognitiva y plantea exactamente la pregunta que haces. ¿Puede el propio pensamiento agotar el placer? Y la respuesta es, Un sí rotundo. ¿cómo puede ser? Por un fenómeno que el texto llama hipertrofia cognitiva. Si enfocas tu consciencia de forma obsesiva en un único objetivo, aunque sea placentero, como disfrutar de esta puesta de sol, lo quemas. Lo agotas. Lo agotas. Es como un músculo que sobreentrenas. Acaba doliendo. El análisis excesivo del disfrute es el mayor enemigo del disfrute. Es el síndrome del escritor que revisa tanto una frase que acaba por odiarla. Exactamente. El pensamiento en exceso mata la emoción. ¿Vale? Me siento totalmente identificado. ¿Y cuál es la solución? No pensar. Eso es imposible. No. La solución es más elegante. La consciencia debe actuar como un regulador de caudales. ¿Un regulador de caudales? Sí. Su trabajo no es solo pensar, sino distribuir el pensamiento en proporciones equilibradas que tú mismo decides. A ver, ¿un ejemplo? Por ejemplo, mientras realizas una actividad, decides que un 40% de tu ancho de banda mental se dedicará a la técnica, a la logística de lo que haces. Vale. Otro 40% se dedicará a la estética, a la pura experiencia sensorial, a sentir. ¿Y el 20 que queda? Y un 20% crucial se reserva para el vacío, para el descanso mental, para simplemente estar, sin un pensamiento dirigido. O sea, que en lugar de luchar contra los pensamientos, les asignas un carril y un límite de velocidad a cada una. Exactamente. La cognición, bien gestionada, pasa de ser la enemiga del placer a ser su guardiana. Qué bueno. Una consciencia entrenada detecta cuándo una línea de pensamiento, sea el análisis o el propio disfrute, está llegando a su punto de saturación. Y en ese momento interviene activamente para reequilibrar la proporción, para cambiar el foco. El horario es el mapa que te dice a dónde ir. Pero esta proporción cognitiva es la brújula que te dice cómo pensar mientras estás yendo. Bien, esto se va poniendo cada vez más complejo y a la vez más práctico. Hemos automatizado las acciones, hemos aprendido a gestionar la neuroquímica y ahora hasta a regular los pensamientos. ¿Qué pieza falta en este puzzle? ¿Falta el mundo exterior? ¿El entorno? Claro. El tratado lo aborda con la idea de la ingeniería de exposición y una afirmación muy potente. Todo contacto con el entorno crea una impronta, un engrama en la mente. Uf, qué frase. Tu cerebro es como arcilla blanda. Y cada persona con la que hablas, cada noticia que lees, cada vídeo que ves, deja una marca. Vale, la curaduría de estímulos. Suena bien en teoría, pero en la práctica suena a aislarse en una burbuja, ¿no? Es una objeción muy inteligente. ¿No corremos el riesgo de volvernos intolerantes o de perder el contacto con la realidad si solo consumimos lo que nos agrada? Es que el texto no habla de crear una burbuja de positividad ingenua. Habla de protección arquitectónica. Protección arquitectónica. Piensa en esto. Si estás construyendo un rascacielos, proteges la estructura de los elementos mientras está en construcción, ¿verdad? No dejas que cualquiera entre a la obra a tirar tabiques. Claro que no. Pues aquí es lo mismo. No se trata de evitar el desacuerdo o la realidad, sino de eliminar activamente el ruido, la información basura, las interacciones que drenan energía sin aportar nada, el caos innecesario. Es un control de calidad. Un control de calidad de las improntas que permites que esculpan tu mente. Entendido, no es aislamiento, es un filtro de calidad. Y en esta construcción, el tratado introduce un concepto final que, cuando lo leí, me pareció la clave de bóveda de todo el sistema. A ver. La despenalización del placer. Absolutamente. Es la pieza que une todo lo demás. El argumento es que siglos de ciertas filosofías, de culturas, nos han programado una especie de alarma de culpa que salta en cuanto sentimos placer. Totalmente. Estamos disfrutando de un momento de ocio y una vocecita nos susurra, ¿no deberías estar haciendo algo más productivo? La culpa por descansar. Es casi una epidemia. Pues la solución que propone el tratado es un hackeo brillante a ese sistema operativo cultural. ¿Ah, sí? Al incluir el placer en el horario, de forma explícita, como un objetivo estratégico más, igual que una reunión de trabajo o una hora de estudio,
tu mente lo procesa de una forma completamente distinta. Ah, ahora lo entiendo. O sea que la culpa que sentimos a veces por tomarnos un descanso no es un fallo moral nuestro. No. Sino un bug del software cultural que tenemos instalado. Y podemos parchear ese bug con algo tan sencillo como una agenda. Qué bueno. Es un cambio de perspectiva total. Sí, sí. El placer deja de ser una transgresión o un capricho para convertirse en una tarea cumplida dentro del plan. Y eso elimina por completo el ruido mental de la culpa. Permite un disfrute limpio. Eficiente, un éxtasis sin interferencias. Y así se cierra el círculo. El texto concluye que esa vida, que desde fuera parece fácil, fluida, gozosa, no es producto de la suerte. ¿No? Es producto de un diseño interno tremendamente sofisticado. El objetivo final no es evitar el dolor, que siempre estará ahí como un dato más, sino construir una arquitectura personal tan robusta que el éxtasis se convierta poco a poco en tu estado basal. Uf, qué pasada. Para recapitular las ideas clave de esta inmersión tan intensa, todo empieza por aceptar que, por biología, el dolor es fácil y el placer es difícil. Y requiere trabajo. Y requiere trabajo. La primera herramienta es robotizar lo mundano con un horario para liberar nuestra atención. Eso es. La segunda, una vez libre, es gestionar nuestra neuroquímica como un portfolio de inversiones para que el placer no se agote. Y la tercera es aplicar una ley de proporciones a nuestros propios pensamientos. Para que la mente no se sabotee a sí misma. Exacto. Y todo ello rematado con un diseño consciente de nuestro entorno y, sobre todo, despenalizando el placer al convertirlo en un objetivo planificado. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión provocadora que se deriva de todo esto. Venga. Hemos partido de la premisa de que todo contacto con el entorno crea una impronta. Hemos hablado de seleccionar y filtrar nuestro entorno para protegernos. Pero, ¿y si fuéramos un paso más allá? La pregunta sería esta. Si cada interacción, cada libro, cada conversación esculpe nuestra mente, ¿qué pasaría si en lugar de solo seleccionar lo que nos llega, empezáramos a diseñar activamente las improntas que deseamos tener? Como un arquitecto de la mente. Como un artista que elige cada pincelada para crear una obra maestra. Ya no se trataría solo de evitar lo negativo, sino de construir proactivamente la arquitectura misma de nuestra percepción del mundo. Se trata de dos textos que están conectados, el Tratado sobre la arquitectura del goce y su apéndice, la geometría de la mente. Exacto. Y la razón por la que nos han parecido tan fascinantes es porque abordan un sentimiento que creo que todos conocemos. Ese malestar de fondo, ¿no? Ese mismo. Esa sensación vaga que a veces nos acompaña aunque en apariencia no pase nada malo. Pues estos textos proponen que esa no es una anomalía. No, proponen que es el estado natural de la mente. Y ahí es donde empieza lo interesante de verdad. Ahí empieza la aventura, sí. Como hackear ese sistema. Exacto. La propuesta es radical. Nos dice que el bienestar sostenido, el goce, no es algo que te encuentras por casualidad. No es un golpe de suerte. Para nada. Es el resultado de una ingeniería personal. O sea, un diseño casi empresarial de tu propia vida. Y es importante el matiz que haces. No es un libro de autoayuda al uso que te dice piensa en positivo y ya está. No. Es más bien un manifiesto para gestionar la existencia como si fuera un proyecto, con un objetivo clarísimo: maximizar el disfrute. Vale, esa es una afirmación muy fuerte. De hecho, la tesis central de la que parte todo es una idea que, de entrada, suena increíblemente pesimista. Un poco, sí. Postula que existe una asimetría fundamental entre el placer y el dolor, y sostiene que el dolor, o ese malestar, es nuestro estado biológico por defecto. Es de baja energía, es fácil de alcanzar, no requiere esfuerzo. En cambio, el placer es un constructo, algo artificial, frágil y metabólicamente muy caro. Exige un diseño. Suena pesimista, pero si lo piensas desde una perspectiva evolutiva, tiene una lógica aplastante. A ver. El dolor es una señal de alarma de bajo coste. Es súper eficiente para la supervivencia inmediata. Eso quema, cuidado, peligro. Es un sistema diseñado para mantenernos vivos, no necesariamente para hacernos felices. Exacto. El placer sostenido, el goce, eso es un lujo biológico. No era esencial para que nuestros ancestros sobrevivieran en la sabana. Por eso nuestro cerebro no viene programado de fábrica para mantenerlo sin esfuerzo. Claro,
Es como mi escritorio. Si no hago un esfuerzo activo por ordenarlo cada día, el caos se apodera de él, de forma natural. No tienes que hacer nada para que se desordene. Nada. Y la mente funciona igual. Esa es exactamente la analogía que usan. Es la primera gran idea del tratado, la ley de la entropía psíquica. Entropía psíquica. Sostienen que si la dejas a su suerte, la mente tiende de forma natural al desorden, a la preocupación, a la rumiación de pensamientos. El dolor no necesita mantenimiento, prospera en el caos. Eso es. El placer, en cambio, es un jardín que hay que cuidar a diario. El malestar es, para nuestra mente, el camino de menor resistencia. De acuerdo, el panorama que pintan es desolador. Estamos programados para el malestar. Pero, lógicamente, proponen una solución. Y es, como mínimo, contraintuitiva. Sí, la llaman el horario liberador. La idea es automatizar lo mundano para poder liberar lo extraordinario. Sí, y la palabra que usan es muy gráfica. Robotizar. Robotizar. Se trata de robotizar todas las tareas necesarias, pero que no aportan goce, desde qué desayunar hasta cómo gestionas los emails. Para que nuestro ancho de banda consciente, que es limitado, ¿Sí? se dedique en exclusiva a lo importante. Un momento, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Eso del horario liberador y robotizar la vida suena a una existencia de autómatas. Ya. ¿Dónde queda la espontaneidad, la alegría de lo inesperado? ¿No es eso también una forma de goce? Me parece que estamos matando un tipo de placer para conseguir otro. Es la objeción más evidente. Y el texto la aborda. Argumenta que confundimos la verdadera espontaneidad con la tiranía de las pequeñas decisiones. La tiranía de las pequeñas decisiones. Piensa en la energía mental que gastamos cada día decidiendo cosas triviales. Es inmensa. Al automatizar eso, no eliminas la espontaneidad. Creas el espacio para ella. Creas el espacio mental y temporal para que surja una espontaneidad significativa. No se trata de planificar cada minuto de ocio, sino de construir una estructura tan sólida que te permita, precisamente, la libertad de improvisar en lo que de verdad importa. Sin el ruido de fondo de lo mundano. Justo. Entiendo. Es como un músico de jazz. Necesita años de disciplina, una estructura férrea, para luego poder improvisar con libertad sobre el escenario. Exactamente. Y la base neurocientífica que presentan para apoyar esto es fascinante. Mencionan el concepto de la consciencia posterior. ¿Conciencia posterior? Hay estudios que sugieren que nuestra sensación de yo decido a menudo llega milisegundos después de que el cerebro ya ha iniciado la acción. Espera. ¿Qué? La consciencia es, en muchos casos, una espectadora que llega tarde y se atribuye el mérito. O sea que mi conciencia es como un secretario de prensa que se entera de las decisiones cuando ya están tomadas y sale a contarlas como si fueran suyas. Eso es increíble. Es una analogía perfecta. Lo que propone el horario liberador es alinear esa biología con nuestra intención. Si automatizas las rutinas, liberas a ese secretario de prensa de tener que justificar cientos de microdecisiones logísticas. ¿Y entonces qué puede hacer? Pues puede dedicarse a analizar, a saborear, a registrar la experiencia del disfrute. Tu consciencia deja de ser la que hace la lista de la compra y pasa a ser la que elige el mejor vino. Vale, me has convencido. Digamos que lo consigo. Automatizo mi vida, libero mi mente para disfrutar. Pero ahora me enfrento a otro problema que mencionan y que me parece muy real. La trampa de la pasión única. Esa es. ¿Qué pasa cuando apuestas todo tu goce a una sola carta? El trabajo, una afición, una relación, y esa carta, como dicen ellos, se pincha. Ese es el siguiente nivel del sistema. Una vez que tienes el tiempo y la energía para el placer, tienes que gestionar el placer en sí mismo para que no se autodestruya. Para que no se pinche. Claro, el fenómeno de que una pasión se pinche es lo que conocemos como adaptación hedónica. Es el clásico problema de la estrella de rock que lo tiene todo y es miserable. O cualquiera que consigue el trabajo de sus sueños y al cabo de 2 años se siente vacío. Es un mecanismo neurobiológico, la saturación de los receptores de dopamina. Ante un estímulo repetido, por muy bueno que sea, el cerebro se acostumbra. Lo que antes era un 10, ahora es un 6 y pronto será un 4. Y para evitarlo, el tratado introduce el concepto de resiliencia hedónica. No se trata solo de tener pasiones, sino de construir un sistema de pasiones que sea resistente. Que no se pinche. Que no se pinche. Y para ello proponen 2 mecanismos muy concretos. De acuerdo. Si la trampa es depender de una sola pasión, ¿cuál es la primera vía de escape que proponen? La primera es el contraste de oponentes, que se basa en la teoría del proceso oponente. La idea es muy sencilla en la práctica.
Intercalar deliberadamente actividades de altísimo estímulo con actividades de bajísimo estímulo. Exacto. Silencio, contemplación, incluso lo que llaman aburrimiento programado. Entiendo. Es como dejar descansar el paladar entre platos muy intensos para poder seguir apreciando los sabores. Si solo como tarta de chocolate, al final me canso. Te saturas. Necesito algo salado para volver a apreciar el dulce. Se trata de programar el aburrimiento para que el placer vuelva a saber a algo. Has dado en el clavo. Esa práctica permite que los receptores de dopamina se resetean. Evita lo que en neurociencia se llama down-regulation. Desensibilización. Es muy simple. Si gritas todo el tiempo, tu cerebro se pone tapones en los oídos para protegerse. Baja el volumen. Eso es la down-regulation. El silencio y el bajo estímulo le quitan los tapones al cerebro para que la música del placer vuelva a sonar intensa. Muy gráfico. Entonces la primera estrategia es variar la intensidad del estímulo. ¿Y la segunda? La segunda es la alternancia quimiorreceptora. La idea es no depender de una sola droga vital. No ser un junkie de un solo placer. Básicamente, si todo nuestro goce viene, por ejemplo, del reconocimiento en el trabajo, que es una vía muy dopaminérgica, agotaremos esa vía. La propuesta es diversificar las fuentes de placer. Para estimular diferentes sistemas neuroquímicos. Es como tener una cartera de inversiones emocionales. Es decir, no poner todos los huevos en la cesta de la dopamina. Exacto. El tratado dice, busca el placer intelectual, el físico, el social, el sensorial, porque cada uno activa rutas diferentes. Claro. La conexión con amigos activa la oxitocina, el ejercicio físico, las endorfinas, la sensación de calma tras la meditación, la serotonina o la anandamida. Al alternar, evitas el agotamiento de una sola ruta y creas un sistema mucho más robusto. Mucho más resiliente. Totalmente. Vale, esto es fascinante. Hemos gestionado nuestro tiempo para liberar la consciencia y ahora estamos gestionando nuestra neuroquímica para que el placer no se agote. Pero queda el que quizás sea el enemigo principal, Nuestra propia mente. nuestra propia mente y su capacidad para sabotearlo todo. Y ahí es donde entra el segundo texto, la geometría de la mente. Efectivamente, porque puedes tener el escenario perfecto para disfrutar y que un pensamiento obsesivo te arruine la experiencia. Me ha pasado. Para evitar esto, introducen la ley de la proporción cognitiva. Postulan que la consciencia debe actuar como un regulador de caudales. Como el técnico de una presa que decide cuánta agua deja pasar por cada compuerta. Del pensamiento, justo. Y si una sola idea monopoliza todo el caudal, aunque sea una idea placentera, se produce una inundación. Una obsesión. La llaman hipertrofia cognitiva. Es la obsesión, sí. Incluso una obsesión positiva, como planificar el viaje de tu vida, si ocupa el 100% de tu espacio mental, se vuelve tóxica. Es como si una planta creciera tanto en un jardín que acaba ahogando a todas las demás. Y al final muere ella misma, por falta de nutrientes. ¿Y cuál es la solución práctica? ¿Cómo se regula ese caudal? Sugieren asignar proporciones mentales de forma consciente. Por ejemplo, mientras realizas una actividad placentera podrías decidir, voy a dedicar un 20% de mi ancho de banda a la logística del día, lo que tengo que hacer luego. Un 60% a sumergirme en las sensaciones de lo que estoy haciendo ahora mismo y voy a reservar un 20% para el vacío. Para simplemente observar mis pensamientos sin engancharme a ellos. Exacto. La conciencia se convierte en la guardiana del éxtasis, no en su enemiga. Vigila activamente que ninguna idea se desborde. Todo este sistema de horarios, contrastes, proporciones, parece una cantidad de trabajo enorme. Francamente suena agotador. Al principio lo es. ¿Cuál es el objetivo final de toda esta ingeniería? ¿No se pierde el placer en el propio proceso de gestionarlo? Es la gran paradoja. El objetivo es que, una vez construido el sistema, este funcione en piloto automático. Y el resultado inmediato es lo que llaman la despenalización del placer. Despenalizar el placer. Al incluir el goce de forma explícita en el horario, en la estrategia, la mente deja de procesarlo como un pecado o una pérdida de tiempo. Y empieza a verlo como una tarea cumplida. Eso es. Eliminas el ruido mental de la culpa que tan a menudo nos impide disfrutar del ocio. Vale, eso tiene sentido. Pero me da la sensación de que la ambición de estos textos va más allá de simplemente no sentirse culpable por descansar. Mucho más allá. El objetivo final no es tener momentos felices, es alcanzar lo que denominan un éxtasis basal.
Éxtasis basal. Un estado de flujo y bienestar tan bien estructurado y automatizado que se convierte en la nueva norma, en el estado por defecto del individuo. El placer deja de ser un pico en la gráfica. Para convertirse en la propia línea de base. Es una meta casi mística. De hecho, el texto llega a describirlo como una vida después de la muerte en vida. Sí, lo compara con los estados de éxtasis de los grandes místicos. Pero el camino es distinto. Claro. Y eso es lo provocador y moderno. El camino que propone no es a través de la negación, el ascetismo o la renuncia, como en muchas tradiciones. Sino a través de un diseño y una ingeniería casi despiadados de la vida cotidiana. Es un misticismo basado en la gestión de procesos y el conocimiento de la neuroquímica. Vaya tela. Para ir cerrando, la conclusión que se extrae de todo esto es una paradoja muy potente. La vida fácil, la vida de goce, es el producto de un diseño inmensamente complejo y disciplinado. Sí. Al automatizar la disciplina, el individuo deja de ser un esclavo de sus padecimientos y de la entropía de su mente para convertirse, según el texto, en soberano de su placer. Y un apunte final que hacen es importante. El dolor, el sufrimiento no desaparecen. La vida seguirá trayendo problemas. Claro, no es magia. Pero en un sistema bien gestionado, el dolor se convierte en un dato más, una señal a tener en cuenta, pero nunca en el dueño de tu horario o de tu estado de ánimo. El placer, aunque es difícil de construir, se presenta como la única divisa que justifica el riesgo de la existencia. Y como siempre, terminamos con una idea para la reflexión, una pregunta que surge directamente de estos textos. Si el placer puede ser diseñado y sistematizado hasta este punto, si puede ser el resultado de una arquitectura deliberada, deberíamos empezar a pensar en el bienestar no como una emoción que sentir, sino como una infraestructura que construir.